Cristo ha resucitado y no morirá de nuevo ya nunca más, porque la Pascua es la fiesta de la nueva creación. Y podíamos decir es la fiesta de la ligereza, de la levedad material, de quien aprende a sentir la fuerza de la gravedad al revés, porque la gravitación es una ley física que nos empuja hacia abajo. Pues bien, la Pascua es una ley espiritual que nos eleva, que nos impulsa hacia arriba y que hace que nos reconciliemos un poco, o del todo, con este personaje tan incómodo que está tan cerca de nosotros durante toda nuestra vida, que tiende siempre a animalizarnos, pero que puede ayudarnos mucho. Y ese personaje es el cuerpo. Dice Tertuliano, con toda audacia, al escribir refiriéndose a la resurrección de Cristo y a la nuestra propia: carne y sangre, tened confianza. Gracias a Cristo habéis adquirido un lugar en el cielo y en el reino de Dios. Pero Pablo había dicho en su primera epístola a los Corintios 15:50 que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. ¿Cómo es esto entonces? Que viene ese eclesiástico de los primeros siglos de la Iglesia, ese escritor eclesiástico Tertuliano, a decir a esa sangre y esa carne que no pueden heredar el reino de Dios, que tengan confianza porque han adquirido ya un lugar en ese reino. La explicación la da en la homilía de la última vigilia pascual que presidió como Papa el 7 de abril de 2012, Benedicto XVI. Dice que con la resurrección se ha abierto una nueva dimensión para el hombre. La creación se ha hecho más grande y más espaciosa. Ya veíamos ayer la profunda y teológica explicación que daba el Papa de por qué la vigilia pascual empieza con la profecía de la creación, que se anuncia como una verdadera profecía de la nueva y definitiva creación. Y ahora señala dos aspectos particularmente importantes en la liturgia de esta vigilia pascual. Y todavía profundiza más, y de una manera muy sutil y muy bella, en la creación. Dice que en la vigilia pascual se presenta la creación como una totalidad de la cual forma parte la dimensión del tiempo. O sea, que los 7 días del relato de la creación son una imagen de un conjunto mucho más amplio que se desarrolla en el tiempo. Y esos 7 días están todos ordenados en vistas al séptimo. ¿Y cuál es el séptimo día, como habíamos visto ya? El día de la libertad de todas las criaturas para con Dios y de las unas para con las otras. Por tanto, ¿a qué está orientada la creación? ¿Cómo la ha soñado y realizado Dios? Con el fin de la comunión entre Él y su criatura. ¿Para qué existe la creación? ¿Para qué ha hecho Dios este cosmos donde nos movemos? Para que haya un espacio
de respuesta nuestra a su gloria, para que haya un lugar de encuentro nuestro con su amor y con su libertad. ¿Y cómo comienza el relato de la creación? Ya veíamos también que hay una expresión anafórica, litánica, reiterativa, que es dijo Dios, o sea, Dios habla, Dios pronuncia su palabra y Dios enuncia su logos, su pensamiento. Dijo Dios, fiat, 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 hágase. Háganse los mares, los animales, los seres vivientes, pero antes que nada, dijo Dios, fiat lux. Es el tercer versículo de la Sagrada Escritura, apenas comenzada. Génesis 1:3. Hágase la luz. Dijo Dios, que exista la luz. Pero fíjense qué cosa más curiosa, incluso aparentemente contradictoria. No sé si hemos caído en la cuenta de esto. Yo les confieso que me he percatado hace muy poco tiempo, pocos años, escuchando el relato de la creación. Un día dije, anda, pero qué raro es esto. Esto está desordenado, dije yo, torpe de mí, absolutamente, iba a decir casi blasfemo de mí en mi pensamiento, porque en Dios nada hay desordenado. Y yo dije, pero esto es un desbarajuste. Miren cómo se va a resolver. Primero les voy a decir de desbarajuste, porque a lo mejor hay alguna aquí, tan tonta como yo, que tampoco se ha dado cuenta todavía. El primer día de la creación, dice Dios, hágase la luz. Y el cuarto día de la creación, crea Dios el sol y la luna. Y entonces, los 3 días anteriores, ¿de dónde venía la luz? Porque el mismo relato de la creación llama al sol y la luna fuentes de luz que Dios ha puesto en el firmamento del cielo. Y Benedicto XVI explica algunas cosas. Y es que como en las grandes religiones antiguas, prácticamente en todas, se atribuye al sol y a la luna un carácter divino, se les venera como dioses, incluso se les adora. Las religiones, por ejemplo, precolombinas de América, antes de que fuéramos los españoles a hacer esa masacre de barbarie, de asesinatos, de destrozos y de robos, que es lo que dicen que hoy hicieron los conquistadores y evangelizadores españoles. No todos los cuales, en efecto, estuvieron libres de avaricias y de crueldades. Se cometieron muchas, sí, pero son infinitamente poco considerables en comparación a la obra que se hizo en todo el Nuevo Mundo, de civilización, de evangelización. Pero las religiones precolombinas, de antes de Colón, pues en las culturas inca, azteca, etcétera, y en otras muchas latitudes del mundo, se adoraba al sol como Dios y se le ofrecían incluso sacrificios hasta humanos. Bueno, pues el relato de la creación dice, no, el sol y la luna son creados por Dios y son creados cuando Él está ya harto de crear otras cosas. Lo primero de todo, la luz. O sea, que el sol y la luna son cuerpos luminosos, cuerpos, criaturas, creadas. Eso significa criatura, la que debe ser creada, criaturus, criatura, criaturum, participio de futuro, el que debe ser creado.
Ya lo usamos como algo realizado, como quien dice creatus, creado, el que ha sido creado ya. Bueno, pues el Sol y la Luna son cuerpos luminosos creados por Dios, pero están precedidos por la luz, por la cual la gloria de Dios se refleja en la naturaleza de las criaturas. Y se pregunta Benedicto XVI con una penetración admirable: ¿qué quiere decir con esto el relato de la creación? Lo primero de todo, la luz. Al cuarto día, el sol. Todo extraño. ¿Qué quiere decir con esto? Que la luz hace posible la vida, hace posible el encuentro, hace posible la comunicación, hace posible el conocimiento, hace posible el acceso a la realidad, hace posible la verdad. Y haciendo la luz posible el conocimiento, hace posible la libertad y el verdadero progreso. Y el mal se esconde. Por tanto, la luz es también una expresión del bien, que es luminosidad y que crea luminosidad. El bien es el día en el que podemos actuar. Si nos envuelve la tiniebla de la noche, no podemos actuar, no podemos movernos. Y si lo hacemos, es dando golpes y trastazos y tirando las cosas y equivocándolo todo. Que Dios haya creado la luz antes que nada, dice Benedicto XVI, significa que Dios creó el mundo como un espacio de conocimiento y de verdad, de libertad, de bien y de amor. Por tanto, la materia prima del mundo, lo original del mundo es bueno. No estamos en un mundo corrompido que nos obliga a ser malos. El mundo ha sido creado bueno por Dios. Y el mal no proviene del ser, que es creado por Dios, sino que el mal proviene del no ser. El mal es la negación, el mal es el no. Ahora, otro paso adelante. ¿Por qué leemos la creación en la vigilia pascual? Ya lo hemos dicho, porque es una profecía, un anuncio de la nueva creación que se da en la resurrección de Cristo. Y cuando de las lecturas veterotestamentarias, 12 antes de la Reforma, 4 después de la de Pío XII, 7 en la nuestra, pero reducibles a 3, se pasa a las lecturas neotestamentarias, pues se lee el Evangelio, claro. ¿Y cuál es el Evangelio? La narración de la resurrección de Cristo. Pero tiene una música de fondo, detrás de las carreras de las mujeres, detrás de las dudas de los apóstoles, detrás de los ángeles sentados a la puerta del sepulcro, mientras está ya removida la piedra, detrás del pavor de los guardias que habían puesto los romanos. Detrás de todo eso, los diversos evangelios de la resurrección, no de las apariciones del resucitado, sino de la primera impresión del sepulcro vacío, porque evangelios narrando la resurrección no hay ninguno porque no la vio nadie, la resurrección. Pero detrás de esos evangelios hay una música de fondo. Y esa música de fondo es la voz del Padre que vuelve a decir: fiat lux, hágase la luz. Retrotraigámonos 2 o 3 días. ¿Qué había pasado el Jueves Santo en Getsemaní? Todo había sucedido de noche. La oración desgarrada de Jesús de noche, su sudor de sangre de noche, el sueño de los apóstoles de noche, la llegada de los esbirros y el prendimiento de nuestro Redentor divino de noche. Noche que ya se había cernido sobre ellos al ir terminando la cena pascual en el cenáculo, porque sintiéndose descubierto, Judas se había escabullido como una sanguijuela, se había escapado
y se había marchado del cenáculo, y dice San Juan, erat nox. Cuando Judas sale del cenáculo, era noche. Está queriendo decir, sale de la luz del corazón de Jesús, de la palabra de Cristo, de su salvación, del misterio pascual. Sale de la luz y se arroja él voluntariamente en las tinieblas. Erat nox. De manera que en la noche del Jueves Santo todo era noche. ¿Y qué había pasado unas horas después, durante la crucifixión del Señor, que se había producido en pleno mediodía, las horas cenitales donde el sol está en lo más alto, de 12 a 3, y además ya en abril, cuando los días son más largos? ¿Qué había sucedido? Pues que se había producido un eclipse solar. Tenebre facte sunt. Se hicieron las tinieblas, envolvieron el Calvario, después aquel terremoto. Pero toda la región quedó en tinieblas, en pleno mediodía. ¿Qué había sucedido? Era el eclipse de la pasión. ¿Y qué había sucedido unas horas después, cuando ya muerto Jesús, aprovechando las últimas luces del crepúsculo, aquel exiguo cortejo fúnebre le había puesto en el sepulcro nuevo que le habían regalado aquellos hombres buenos? ¿Qué había sucedido? Volvió a caer la noche. El sepulcro quedó envuelto en oscuridad. ¿Y qué acontece solo unas horas más tarde? Ni siquiera, como decíamos el otro día, 40, sino 30 y tantas horas. ¿Qué sucede? Que el Padre vuelve a pronunciar su palabra maravillosa, fiat lux, y la luz se hizo. Era el primer día de la semana. El último, el sábado, Dios descansó en el sepulcro. Descansa de tus fatigas, valeroso luchador. La muerte yace vencida en tierra por el dolor. Descansa mientras la noche vela tu sueño de paz. Esperaré hasta la aurora para verte despertar. Y despertó, después de descansar el sábado, después de haberlo hecho todo, consummatum est, después de haber redondeado perfectísimamente la obra de su creación, con la redención, que fue algo más maravilloso todavía que crear el mundo. Es lo que decimos en la oración, creo que la más hermosa de todo el año litúrgico, que se pronuncia de pie después de leer el relato, la profecía de la creación en la vigilia pascual. Cantado el salmo, todos se ponen de pie y el sacerdote dice: oh Dios, que maravillosamente creaste el mundo y más admirablemente aún lo redimiste. Porque la creación es sacar algo de la nada. Y esto para Dios es muy fácil, todo es fácil para Dios. Pero la redención es quitar algo que ya existía, hacer como si el pecado no hubiera existido nunca. O felix culpa, que talem ad tantum redentorem meruit. Oh feliz culpa, que tal y tan grande Redentor mereció. Cantamos en la Angélica, en el pregón pascual. Pues hágase la luz, y la luz se hizo. Y Jesús se levantó del sepulcro. Hubo una especie de descarga eléctrica inimaginable, en virtud de la cual su cuerpo todo quedó estampado con sus llagas en la sábana santa, de la cual y de los lienzos de su cabeza él se escapó, como que se escurrió. De ahí viene la admiración de Juan, que entró en el sepulcro y vio
las vendas y el sudario enrollado en un sitio aparte. Enrollado no está bien traducido. Él dice una palabra griega, que es el sudario, o sea, el pañolón que envuelve su cabeza, que se conserva, por cierto, en la catedral de Oviedo, lo vio puesto, dice Juan en griego. ¿Qué significa puesto? Con la misma forma de su cabeza, porque tan untado aquello en los ungüentos y aromas, se quedaba como tieso, y entonces el casquete que había envuelto su cabeza, el pañolón, estaba allí, y él se había escurrido de ahí. No podían haberle robado nadie. Eso era un signo muy milagroso. Por eso decimos, bueno, ¿y por qué tanto dice Juan? Vio las vendas y el sudario en un sitio aparte, todo doblado, y el sudario puesto, y la sábana doblada, él se había escurrido. Era la luz, todo era la luz. Por eso, como hubo un entrechocar de las piedras y una reacción de la naturaleza en su muerte, hubo otra reacción de la naturaleza más discreta, porque no la vio nadie, pero seguimos contemplándola generación tras generación al cabo de 2000 años en la sábana santa. Y ese milagro de la naturaleza fue que en esa tela no hay nada impreso, ni por un lado ni por otro, sino que en medio, en la urdimbre de los hilos, está como chamuscado lo que va formando la figura de Cristo. Pero tampoco se ha quemado la tela. Se quemó, pero eso es otra historia. Algunas esquinas, las clarisas de Chamberí, que estaba allí en un rollo de plata, y hubo un incendio, y se fundió un poquito la plata por ahí, se quemó esas esquinas. Luego las zurcieron ellas. Pero la tela no está impresa, es el milagrazo que lo explica también el padre Loring y muchos otros de la sábana santa. Pues bien, esto es lo que ha pasado. La luz produjo también esa descarga eléctrica. No fue eléctrica, pero en fin, por hablar así. Cuando Jesús resucitó, había en el sepulcro un estallido de luz imponente. Y esto es lo que hace el Padre. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Y triunfó el amor sobre el odio, y el bien sobre el mal, y la verdad sobre la mentira. Y se disipa la oscuridad de los días pasados cuando Jesús resurge de la tumba y se hace él mismo luz pura de Dios. Con la resurrección de Jesús, dice el Papa, la luz misma vuelve a ser creada, porque Él vence toda forma de oscuridad y Él es el nuevo día de Dios que vale para todos nosotros. Pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede llegar todo esto a nosotros sin que se quede solo en palabras? Y dice el Papa una vez más, por el bautismo. ¿Qué es lo que hace Dios en el bautismo? Le dice a aquel que lo recibe, fiat lux, hágase la luz. Y en el bautismo vuelve a su idea. Se podría hacer un estudio por todas las homilías, intervenciones, alocuciones, discursos, catequesis del Papa. ¿Cuántas veces sale esta idea? ¿Qué hace en el bautismo Cristo? Nos toma de la mano y a partir de ahora Él te apoyará. O sea, alguien que te lleva de la mano te sostiene, te da seguridad, te afirma, te pone en el camino verdadero. Entonces Él te apoyará al tomarte de la mano y así te meterá en la luz, te introducirá en la luz. Recordemos que ya hemos dicho que en los primeros siglos de la Iglesia se llamaba al bautismo fotismos, una palabra griega que quiere decir iluminación. Fotos en griego es luz. Cada vez que se dice foto se refiere a la grafía, la impresión de la luz. Fotos, grafos. Fotografía es la impresión de la luz en un papel. Y así la fotosíntesis de las plantas que asimilan la luz. La fotofobia, quien tiene alergia a la luz, sus ojos no pueden soportar la luz. Alguien que ha estado mucho tiempo
cautivo, y me acuerdo cuando el pobre Ortega Lara salió del Zulo y le presentaron y ya llevaba unas horas fuera, pero en fin, tenía los ojitos arrugados, la fotofobia, en fin. Bueno, pues fotos es luz y fotismos es iluminación. Dice el Papa, la oscuridad amenaza al hombre porque si éste puede ver y examinar las cosas tangibles, materiales, no puede ver a dónde va el mundo y de dónde procede, a dónde va nuestra vida, qué es el bien y qué es el mal. La oscuridad sobre Dios es la verdadera amenaza para nuestra vida. Si la diferencia entre el bien y el mal permanece en la oscuridad, entonces todas las otras iluminaciones que nos dan un poder tan increíble no son solo progreso, sino que son al mismo tiempo también amenazas que nos ponen en peligro. Hoy podemos iluminar nuestras ciudades de manera tan deslumbrante que ya no pueden verse las estrellas del cielo. Pero, ¿acaso no es esta una imagen de la problemática de nuestro ser ilustrado? En las cosas materiales sabemos si podemos tanto, pero lo que va más allá de esto, Dios y el bien, ya no lo conseguimos identificar. Por eso la fe que nos muestra la luz de Dios es la verdadera iluminación. Es una irrupción de la luz de Dios en nuestro mundo, una apertura de nuestros ojos a la verdadera luz. Y añade por último una anotación sobre la luz, refiriéndose al símbolo humilde del cirio pascual. Y esto viene muy bien para una carmelita descalza, porque dice el Papa, la del cirio es una luz que vive en virtud del sacrificio. La luz de la vela ilumina consumiéndose a sí misma. Da luz dándose a sí misma. Y así representa de manera maravillosa el misterio pascual de Cristo que se entrega a sí mismo y de este modo da mucha luz. ¿Cómo vive una carmelita? ¿Cómo da luz a la Iglesia? ¿Cómo alimenta a los sacerdotes? ¿Cómo convierte a los pecadores? Consumiéndose a sí misma. Si no quieres consumirte a ti misma, no tienes de carmelita más que el nombre y eres una caricatura. O si piensas demasiado en que te estás consumiendo a ti misma o que te están consumiendo las demás, es que eres también una víctima que tiene más, una víctima en tu imaginación. No, hay que dar luz, dando alegría. El cirio no piensa en sí mismo, va muriendo un poquito cada día. ¿Y cuál es la luz de la vela? Dice el Papa, el fuego, que es una fuerza que forja al mundo, un poder que transforma, y además el fuego da calor. Y esto también nos manifiesta el misterio de Cristo. La luz, el fuego, es llama que destruye el mal, transformando así el mundo y a nosotros mismos. Orígenes, un padre también de los primeros siglos de la Iglesia, nos transmite una palabra de Jesús que no está en el Evangelio. Orígenes hace decir a Jesús, quien está cerca de mí, está cerca del fuego. La de Jesús no es una luz fría, es una luz en la que sale a nuestro encuentro el calor y la bondad de Dios. Pero además termina todavía diciendo el Papa, y nosotros terminamos con él, el Exsultet, la Angélica, el pregón pascual, todavía hace notar muy calladamente otro detalle del cirio. Nos recuerda que se debe a la labor de las abejas. Y entonces concluye Benedicto XVI, toda la creación entra en juego. En el cirio, la creación se convierte en portadora de luz, pero según los padres antiguos, también hay una referencia implícita a la Iglesia. La cooperación de la comunidad, y esto vale también muy bien para una carmelita, la cooperación de la comunidad viva de los fieles en la Iglesia es algo parecido al trabajo de las abejas.
construye la comunidad de la luz. Y así en el cirio podemos ver también una referencia a nosotros y a nuestra comunión en la comunidad de la Iglesia que existe para que la luz de Cristo pueda iluminar al mundo. ¿Cómo es mi comunidad? Somos abejas que calladamente trabajan en su celda, en su lugar de silencio y de retiro. Soy abeja que no me preocupo de la otra porque sé que está trabajando igual que yo, fabricando miel lo mismo que yo, de otra manera, pero también la fabrica. O soy abeja que lo que estoy pensando es saber cómo pico. Soy abeja que me dejo dirigir por la abeja reina del panal. Soy abeja que vivo en un orden, en un silencio, en una laboriosidad, en una entrega, en una abnegación. Soy abeja que construye la comunidad, que no espera que la miel de su celdilla la fabrique otra porque es competencia suya. Eso es el cirio: trabajo, comunidad, abnegación, luz, calor, muerte a sí mismo, alegría, iluminación de todos. Terminemos con Benedicto XVI diciendo: roguemos al Señor en esta hora que nos haga experimentar la alegría de su luz y pidámosle que nosotros mismos seamos portadores de esa luz para que a través de la Iglesia el esplendor del rostro de Cristo brille en el mundo.